Bueno, pues tenemos hoy una gran visita en nuestro periódico, en los estudios de Es Diario. Primera visita a nuestros estudios de televisión Es Diario de nuestro presidente y fundador de Es Diario, Antonio Martín Mumón. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Decía que gran visita porque, hombre, te estábamos esperando con los brazos abiertos. Por supuesto. Para que vieras el estudio y para que hablaras en nuestro estudio, que es el tuyo porque eres el presidente y el fundador de este invento que se llama Es Diario. Fundamentalmente de los que lo ven. Bueno, y de los que estáis aquí todo el día trabajando. Claro, pero si no es porque tú lo fundas, aquí no habría nadie. Así que eso hay que ponerlo en valor desde el principio. Pero queríamos hablar contigo de lo que realmente te interesa y a lo que sigues dedicado también en tu columna diaria, prácticamente en Es Diario, de la mirilla de la actualidad política. Así que, si te parece, vamos a empezar por lo último, el caso Ábalos y esa X que cada vez está rodeando más el Palacio de la Moncloa. El Tribunal Supremo admite investigarle sin ningún tipo de problema, además por 4 delitos graves. Veremos hasta qué punto esto impacta ya de lleno en el Palacio de la Moncloa. Bueno, es que lo que empezó como el caso Coldo, ahora ya es el caso Ábalos, pero hay que tener en cuenta que Ábalos era el secretario de organización del Partido Socialista, por tanto, el hombre, la mano derecha de Pedro Sánchez en aquel momento, y después el ministro que tenía el ministerio más importante y con más presupuestos de todo el gobierno, es decir, el segundo en buena medida de Pedro Sánchez. Por consiguiente, claro, aunque no se pueda decir que en estos momentos se ha encontrado la pistola humeante en el despacho del presidente del gobierno, hombre, los indicios que hay alrededor evidentemente apuntan a el número 1 que se habla en el sumario. Y a mí me parece que, bueno, el que el Supremo haya decidido investigarlo, pues me parece una decisión que era de cajón, porque con el auto que había enviado el juez que había hecho la instrucción en la Audiencia Nacional de todo lo que estaba pasando, pues no tenía otra cosa más que hacer, evidentemente, el Tribunal Supremo. El auto es demoledor. Lo que cuenta la UCO allí de todo lo que se ha descubierto es terrible, contra Ábalos y contra muchas otras personas. Pero bueno, sobre todo, ahora vamos a ver cómo queda la responsabilidad de Pedro Sánchez en todo esto. Pero desde luego también hay que tener en cuenta una cosa. Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, se cargó de razones constantemente de pedir dimisiones a la oposición, cuando en aquel momento estaba el Partido Popular en el gobierno, por la responsabilidad invigilando. Y a mí me parece en el asunto de Ábalos la responsabilidad invigilando de Pedro Sánchez es evidente. Por tanto, si él pedía la dimisión, pues la misma vara de medir debería usar para consigo mismo. Claro, es que hay que poner en contexto también, Antonio, quién es Ábalos en la trama de Pedro Sánchez para llegar al poder, desde que inició ese proceso de recorrer España en coche para conseguir el voto en las primarias del PSOE, hasta que consiguió acceder al poder mediante una moción de censura. Ábalos es el gran mullidor, el que le va poniendo la alfombra en todo momento. El hombre súper fuerte del entramado de Sánchez. Es su hombre, fundamentalmente, Ábalos. Es más, bueno, a mí por las razones de trabajo tenía que ir a muchos sitios donde he coincidido con el presidente del gobierno. Cada vez que he coincidido con el presidente del gobierno en algún acto, allí estaba Ábalos. Era su compañero. Resulta complicado pensar que Ábalos podía hacer alguna cosa sin que se enterase Pedro Sánchez. Evidentemente, ¿tengo pruebas para decir esto? No, porque a lo mejor no hablaban, pero desde luego quien sí debería de explicarse es Pedro Sánchez, porque igual que él ha pedido explicaciones por cuestiones menores y dimisiones por cuestiones menores, a mí me parece que el que Ábalos en estos momentos esté ya imputado por el Tribunal Supremo pone en grave riesgo el principal despacho de la Moncloa, que está presidido por Pedro Sánchez. Claro, hay que recordar que el Supremo le va a investigar por tráfico de influencias, cohecho, malversación y, ojo, organización criminal. Y la amenaza de Ábalos, que últimamente ya se está desvinculando mucho de lo que es el Partido Socialista, dice: yo ya no estoy en esa disciplina, un poco despechado, claro, y amenazando.
quizá con tirar de la manta, aunque esto generalmente nunca se concreta, ¿no?, lo de tirar de la manta. Claro, es que lo que se ha visto es que la trama que empezó inicialmente como la trama Koldo y ahora es la trama Ábalos, claro, tenía una doble vertiente. Primero, todo lo que podía hacerse a través del Ministerio de Transportes, cuyo ministro era Ábalos, pero después que era el secretario de organización. Y se ve que la trama se ha extendido también a otras instituciones gobernadas por el Partido Socialista, llamémosle la Comunidad Autónoma de Baleares, Canarias, etcétera, etcétera. Por consiguiente, claro, al final es una trama criminal para delinquir que ha implicado también a muchas otras personas. Por consiguiente, cuando empecemos a conocer todo lo que se va destapando por la propia investigación judicial y los informes que vayan poniendo encima de la mesa de los jueces instructores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya veremos hasta dónde llega. De momento ya hay unos cuantos ministros, porque dejaron de ser presidentes de comunidades autónomas porque perdieron las elecciones, pero son ministros ahora que están implicados. No digamos, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que era la presidenta de Baleares y que está en todos los papeles. El caso es que el caso Ábalos vuelve a irrumpir en la actualidad nacional y lo volverá a hacer también el caso Begoña en próximos días. Una actualidad nacional que ha estado copada en los últimos días por la tragedia de la Dana y por las repercusiones políticas que tiene también lo de la Dana, con cada vez más informaciones, Antonio, que señalan a la responsabilidad directa del gobierno también de Sánchez sobre el de Mazón por no haber decretado un estado de emergencia que solamente puede decretar el gobierno de España. Hoy varias noticias así lo van apuntando ya con hechos concretos y con datos concretos de cómo el gobierno de Sánchez tenía información sobrada horas antes de que se produjera la tragedia y no activó ningún tipo de servicio de emergencia ni nada. Bueno, la verdad es que ya, aunque se declare o no se declare el estado de emergencia, la ley de protección civil es muy clara. Es decir, el Estado tiene que poner todos los medios personales y materiales a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos natural como la que se ha producido. Vamos a ver, el tiempo que se ha tardado discutiendo quién debía tener el mando es inaceptable. Aquí lo que es un hecho incontrastable es que la gente, 5 o 6 días después, no había recibido la ayuda que un Estado como el español debería haber prestado mucho antes. Y por tanto, que se tiren trastos a la cabeza unos contra otros, la verdad es que a la gente le trae sin cuidado. Es más, corremos un riesgo enorme. Yo estoy convencido que si ahora hicieran encuestas, la antipolítica habría crecido mucho en España. Y por tanto los políticos tienen que tener cuidado, porque no elegimos políticos para que nos creen problemas, elegimos políticos que deben ser gente cualificada y que además se rodean de otras personas mucho más cualificadas y preparadas para poder resolver los problemas, que cuando acucia una cuestión como esta, evidentemente responden con celeridad y eficacia. Claro, esto de la antipolítica, de la indignación, se vio como en ninguna otra vez, diría yo, en la historia reciente de España, el pasado domingo en Paiporta, con esas escenas terribles de gente indignada sobre la comitiva en la que iba Pedro Sánchez protegiéndose en la Corona, pero que finalmente salió huyendo de allí y fue increpado muy duramente y su coche fue atacado duramente por la gente indignada, y luego él ha querido hacer un relato como que eran personas de comandos ultraderechistas. Mira, Javier, si te das cuenta, el problema está en que Pedro Sánchez siempre utiliza la misma estrategia. Acuérdate cuando en la campaña, el tema de las balas, siempre es la ultraderecha quien le pita, siempre es la ultraderecha quien está descontenta. No, la gente estaba indignada. La gente que estaba allí trabajando, la prueba está que los 3 que han detenido hasta este momento no son personas de ultraderecha, no se conocían entre ellos, no tenían por tanto ninguna organización, era gente que estaba trabajando y muy enfadada con lo que estaba pasando, y que llegó allí un séquito político al que le despejaron incluso las carreteras para que pudiera entrar. Y estamos viendo imágenes de todo aquello, evidentemente, claro. Pues le molestó muchísimo. Pero vamos, que tampoco Pedro Sánchez puede pensar que lo que le ha ocurrido es casi un magnicidio. No, que ha sido una persona que con un rastrillo le ha pegado unos golpes en su coche. Y lo que no puede, desde luego, es
pretender insultar a todos los valencianos que están sufriendo diciendo que son ultras. Pues para concluir, Antonio, y si te parece, y hilando con esto que estás diciendo del cambio político en la mentalidad de la gente, esto está confirmado una vez más en Estados Unidos, que ha votado en contra de lo que decía el establishment, las élites, en contra de lo que han dicho o han promovido los portavoces culturales de Estados Unidos. La gente ha votado a Donald Trump, esa América profunda, esa América que no se siente representada por unos determinados políticos al uso, ¿no? A ver, son muchos años haciendo análisis políticos. Entonces yo cuando vi que Joe Biden se retiraba porque habían comprendido todo el mundo que estaba gaga, y que evidentemente había habido una conspiración enorme para mantener a una persona senil e incluso volverla a presentar, y que quien presentaban era la vicepresidenta, por tanto, que era conocedora perfectamente de esa conspiración, yo no creí que el pueblo americano fuera tan estúpido como para no comprender estas cuestiones. Desde aquel momento, el progresismo se envolvió en una bandera que nos hizo pensar que Kamala Harris iba a ganar en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí han tenido la cuestión. Es decir, Donald Trump ha arrasado en las elecciones y ha creado un problema al Partido Demócrata enorme, porque lo ha hecho desaparecer en las cámaras importantes de representantes de allí, de Estados Unidos. Pero, sobre todo, lo que más me sorprende es la reacción. En estos momentos, en vez de decir, nos hemos equivocado, hicimos unos análisis erróneos y la realidad de los ciudadanos estadounidenses no era lo que estábamos diciendo, no. Ahora dicen que es que prácticamente como si el pueblo americano fuese retrasado y no tuviese criterio. Oiga, que son 72 millones de personas las que han votado a Trump. Algunos periodistas y analistas que han estado diciendo todo lo que han estado diciendo, enfundados en la camiseta de Kamala Harris, que le quedaba pequeña, pues evidentemente lo que tendrían es que caerse en la cara de vergüenza y pedir disculpas por haber engañado a los ciudadanos. Bueno, Antonio Martín Mumón, que tiene una vinculación diaria es diario, aparte de su vinculación histórica, digamos, de ser el fundador y el presidente de nuestro periódico, a través de La Mirilla. La Mirilla es lo que el título que da a su columna semanal. Por cierto, Antonio, esta última dedicada a Donald Trump, precisamente. El patinazo del periodismo patrio contra Trump. Pues sí, la verdad es que se ha oído tantas cosas contra Trump en el periodismo español. En España nadie podría pensar, con las opiniones que estaban dando prácticamente todos los medios, que podía ganar Trump. Trump era un loco y Kamala Harris era, bueno, pues la nueva Luther King que iba a sacar y iba a implantar las libertades en Estados Unidos. ¿Y ahora qué? Todos esos que han escrito todas estas cuestiones, ¿qué dicen? Bueno, pues están diciendo eso, que es que el pueblo americano no tiene el valor de votar a una mujer porque son machistas. Pues no, el pueblo americano ha votado convencido de lo que vota. Después acertará o no acertará en lo que vota, como todos los pueblos. Pero ahora mismo la democracia, lo que ha hablado es que Donald Trump es el presidente. No, la democracia en Estados Unidos funciona bastante mejor que en Venezuela, ¿no? La gente vota lo que vota y lo que vota es lo que vota, sí. no otra cosa. Pero llama mucho la atención que se mira para otro lado cuando es Venezuela las elecciones, las falsas elecciones, y sin embargo, bueno, pues se dice que el pueblo americano, bueno, pues se ha equivocado porque tiene miedo a votar. Claro. Antonio Martín Mumón, presidente fundador de Es Diario, gracias por estar con nosotros y haber inaugurado de alguna forma este estudio de televisión. Muchas gracias y mucha suerte y seguro que muchos éxitos. Bueno, pues por aquí seguimos esperando, ¿eh? Hasta la próxima. Pues aquí estaré cuando queráis. Antonio Martín Mumón, análisis de el día a día también en Es Diario Televisión. Continuamos.